Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, esa es la expresión que decían los cristianos. ¿Estás en el camino? ¿Estás en Jesús? ¿Seguís sus pisadas? ¿Seguís sus mandamientos? ¿Seguís su palabra? Bueno, eso significa estar en el camino. Si hoy estás, ayer me crucé con un chico, estábamos entregando la comidita allí en la iglesia, también salían los vehículos para entregar también las viandas, esas 300 viandas que salen todos los martes. Y justo pasó un jovencito y me dice, estuvo lindo el culto, porque yo estaba saliendo de la iglesia. Y le digo, no estamos teniendo culto porque estamos en tiempo de cuarentena. Le digo, lo que sí tenemos abierta la iglesia es para aquellos que vienen, necesitan un platito de comida caliente, lo vengan a buscar. Me dice, yo pensé que estaba la iglesia abierta. Le digo, no, cuando esté abierta ya vas a escuchar las alabanzas, ya vas a escuchar toda la música y ahí te vas a dar cuenta. Me dice, qué bueno, yo en un tiempo estaba en el camino, me dice, si bien ahora no estoy alejado de Dios, ya no estoy yendo a la iglesia. Le digo, bueno, es el tiempo de venir, de volver a casa, le digo. Y él me dice, bueno, si estoy hablando con usted es porque en alguna medida quiero volver, me dijo, ¿no? Ni sabía que yo era el pastor, pues se ve que me identificaba como un cristiano en la iglesia. Y él mismo dijo, ¿no? Es tiempo de volver al camino, ¿no? Entonces, qué hermoso que es esto, ¿no? Entender que estás en el camino, en ese camino que conduce a la vida, ¿eh? Y por supuesto se transita con la verdad. Y disfrutamos ya la vida aquí y también en la vida eterna que nos viene por delante. Que te digo, no te pierdas la palabra del domingo, porque vamos a hablar mucho de la vida eterna, vamos a hablar mucho de lo que significa la muerte para los cristianos. Para la gente que no tiene a Dios, la muerte muchas veces es el fin. Para los cristianos no, para los cristianos la muerte es un paso a la vida eterna, la verdadera vida. Esto es temporal. 30, 60, 50, 80, 90, 100 años, los más longevos, pero la verdad está del otro lado. Vamos a hablar mucho de eso, así que te aliento. Bien, Salmo 18:30. Dice así, el camino de Dios es perfecto. No busques perfección fuera de Dios. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Y el verso 32 dice, Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Indudablemente que cuando uno decide transitar el camino de Dios, ya no busca hacer su propia voluntad, sino que busca hacer la voluntad de Dios. Y indudablemente lo dice, ¿no? El camino de Dios es perfecto. En Romanos capítulo 12 dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando vos decidís caminar el camino de Dios es porque rendís tu voluntad a Él y empezás a buscar hacer su propia voluntad, que te lo garantiza. Dios lo dice aquí. Dice, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Entonces, si Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, yo te digo, buscala, anhelala, vivila si la tenés y disfrutala, porque no hay nada más lindo que vivir en la voluntad de Dios. ¿Vamos a tener luchas por hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Vamos muchas veces sufrir? Sí. Pero vamos a sufrir como en un sentido, vas a sufrir con sentido. ¿Sabes cuánta gente sufre por capricho? Sufre por querer hacer cosas a su manera, sufre porque se mete en caminos que no son de bendición. Aún la gente le avisa, no es por ahí, van cabezones y se meten igual en cada lío. Porque sufrir en Dios es como un sufrimiento, yo siempre digo, es como un sufrimiento que tiene una mamá cuando va a dar a luz. Es un sufrimiento que produce vida. A veces cuando sufrimos en Dios siempre nos lleva a lo bueno, a un nacimiento de algo bueno.
Y también, por supuesto, tiene que ver también con lo que dice aquí, de que todos los que Él es escudo para todos los que buscan su protección, ¿no? Indudablemente caminar el camino de Dios es un camino seguro. No vas a andar con incertidumbre. Vos sabés que vas caminando y Él está con vos. Él camina con vos. Él transita ese camino con vos. Y eso es glorioso. En Isaías 35:8 dice: un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará nombre de carretera de la santidad. Y dice: los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. ¿A quién se refiere la Biblia cuando habla de los necios? Vos sabés que la palabra necios viene de aquellas personas que no piensan, que no usan el cerebro, como que se niegan a hacer razonablemente, por supuesto conforme a la palabra. Uno puede ser personas que son muy inteligentes, pero vos sabés que cuando uno se empieza a meter en Dios, se empieza a meter en los caminos de Dios, empieza a querer transitar las verdades de Dios, Dios nos da algo más que inteligencia. Porque hay mucha gente que es inteligente y sin embargo se mete en problemas. Dios nos da sabiduría. Es una palabra poco conocida en el ámbito, digamos, cotidiano del mundo. Dios te da sabiduría. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un sabio y un inteligente? Muchas veces lo he dicho, pero bueno, para algunos que no lo escucharon. Dice que había una vez una persona que hablaba con la otra y le dice: vos sabés que me metí en un problema muy grande y como fui inteligente salí. Y una persona que era sabia, y él sabía que era una persona sabia, le dice: vos sabés que yo no pude salir, le dice él, ¿no? Como un juego de palabras. Y entonces le dice: pero ¿cómo? Yo si fui inteligente salí, vos que sos sabio no saliste. Y porque la expresión es: el sabio no sale porque nunca entró en los problemas. En cambio, el inteligente sí puede entrar. Entonces, muchas personas, aún siendo inteligentes, pueden ser necias conforme a lo que Dios quiere y se pueden meter en muchas dificultades. Confían en sus propias fuerzas y salen, pero eso conlleva mucho dolor, mucha tristeza y muchas situaciones desagradables, ¿no? Y dice: un gran camino atravesará esta tierra antes vacía. Y después dice: se les dará el nombre de carretera de santidad. Indudablemente, Dios, cuando quiere hacernos invitar su camino, cuando vos te metiste a caminar por ese camino, te puedo asegurar que nunca vas a ser el mismo. Nunca vas a ser el mismo. Dios te va a ir santificando a medida que vos vas caminando. Va a ir cambiando tu forma de pensar, va a ir cambiando tu forma de ver, va a ir cambiando tu forma de sentir. Porque ahí eso es lo que Dios hace, santificar nuestra vida. Nos va santificando. Entonces esa carretera de santidad se produce cuando vos decidís caminar sus caminos. Hace unos miércoles atrás hablamos que Dios a todo aquel que ama disciplina. ¿Se acuerdan? Y dijimos, eso está en el libro de Romanos, y dijimos que ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Pero después de que pasaste la disciplina, da fruto apacible de justicia. Como diciendo, después vas a disfrutar, vas a tener paz, porque te corregiste de esa mala posición. Y dice, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Muchas veces Dios nos santifica a través de ese camino que caminamos para que participemos de su santidad. ¿No saben los movimientos que hay acá atrás? Recién se activó la alarma, recién se activó sin querer cosas. Me están dando como para que tenga el perrito que nos para. La cuestión es que está tremendo este día, pero acá estamos firmes como rulos de estatua para dar a más, a más. El Señor prueba mi paciencia, prueba mi dominio propio. Bueno, acá estamos, estamos siendo probados, pero para ser aprobados, como sucede a vos también. Entonces dijimos que los caminos de Dios
el Señor son perfectos. Bueno, ahora vamos a Job 23, otro versículo, y este versículo es un camino que tiene que ver con lo que mucho el Señor quiere que vivamos, pero no para lastimarnos o destruirnos, no como la disciplina de Dios siempre es correctiva. Bueno, Dios a veces permite pruebas, pero esas pruebas que permite son precisamente para que nosotros aprobemos, como estamos ahora en esta noche que estamos diciendo que estoy siendo probado en alguna cosita, para que aprobemos. Dios nunca te va a dar una prueba para que repruebes. Viste que no estudiaste, viste que no hiciste los deberes, viste que al final no aprendiste nada. No, Dios permite las pruebas para que nosotros pongamos en práctica todo lo que aprendemos de su palabra, lo que oímos a través del Espíritu Santo, lo que Él nos quiere mostrar. ¿Para qué? Para aprobarnos. Le encanta poner los 10, excelente, felicitado, qué lindo, como las maestras, ponen a veces excelente. Yo me acuerdo que mis maestras ponían esos excelentes gigantes así medio apaisados, que yo cuando los veía revivía, ¿no? Ponían muy bien 10, así con esa M, así como decían las maestras. Bueno, a Dios le encanta ponerlos muy bien 10 y los excelentes felicitados, porque Dios es un Dios que busca aprobarnos siempre, ¿no? Entonces acá Job dice, sin embargo, Él sabe dónde voy, dice Job, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Si Job estaba siendo probado, pero él sabía que en esa prueba Dios lo estaba purificando, lo estaba santificando, como en la carretera de santidad que leíamos. Entonces dice el verso 11, pues he permanecido en la senda de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. Mira, si hay algo que Dios le agrada tremendamente en medio de la prueba, mira, Dios en medio de la prueba podemos llorar y Dios se agrada cuando lloramos en Dios. En medio de la prueba podemos enojarnos y Dios va a hacer que ese enojo es justificado porque estás dolido, a veces hasta por ahí decimos cosas que no tenemos que decir, pero Dios eso lo pasa por alto. Estamos hablando en medio de una prueba, ¿no? Dios puede de pronto permitir que a veces flaqueemos en la fe y Dios también va a poner su mano de cobertura sobre esa situación, diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios, pero si sabemos que estamos siendo probados, aún Dios en su misericordia nos cubre de que nos pueda faltar un poquito de fe. Pero a Dios lo que le impacta, lo que le conmueve el corazón, lo que le asombra de nosotros en medio de una prueba, es la fidelidad que tenemos para que no nos alejemos de Él. Eso a Dios lo conmueve. Cuando alguien es fiel, aún en medio de la prueba. Cuando alguien es fiel, aún en medio del dolor. ¿Sabes que yo hace unos años atrás tuve un problema muy serio de salud y tuve mucho dolor físico, no me ponían calmante, no se me calmaba, era una cosa tremenda el dolor. Yo creo que pasé la prueba de un bautismo de dolor, mirá lo que te voy a decir. Estaba en un quejido, una cosa tremenda. Y me acuerdo de una noche que fue terrible, porque era una noche que tenía el peor dolor que tuve, fueron como 15 días que estuve internado, esa noche fue la peor noche de todas mis noches de mi vida. Me acuerdo que le pedí a mi esposa que se quedara conmigo en el sanatorio, y resulta que se le ocurrió a un enfermero cumplir años ese día, y puerta mediante a mi habitación, se le ocurrió venir a todos los enfermeros del piso de abajo, del piso de arriba y de este piso, todos juntos a esa habitación, a estar toda la noche festejando, que esto y que el otro, y la puerta de la enfermería, que no sé qué pasa, que no cerraba. No sabés lo que fue esa noche. Creo que esa noche fui procesado en el dolor y en la paciencia. Y yo le decía a Nora, por favor, decirle que hable un poquito más bajo, no, que sigan festejando, pero que hable. Y claro, viste, bueno, es que de últimas varias habitaciones se pusieron de acuerdo, fueron, y gracias a Dios calmaron.
Entonces, volviendo al tema, es en el medio de la prueba, Dios prueba tu fidelidad. Y acá dice, he seguido sus caminos y no me he desviado. ¿Sabes cuánta gente que en medio de la prueba, en medio del dolor, empieza, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Aún los por qué Dios te permite que se los preguntes. Seguramente en medio de los por qué, en muchos por qué, el Señor te va a decir, ¿para qué yo pude haber permitido esta situación? Entonces ahí vas teniendo un poco de consuelo. Ah, entendí, Señor. ¿El para qué? Y si vos permaneciste fiel en una prueba, no te apartaste, no le fuiste infiel, a Dios le conmueve de una manera tremenda. Entonces aquí dice el libro de Job, que Job lo dice, y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. Soportó la prueba, soportó el trato, soportó la situación y permaneció fiel. Como Él es fiel y verdadero. Dice en el Apocalipsis que Él cuando venga en gloria, lo vamos a ver escrito en el muslo, dice que su nombre es fiel y verdadero. Y mirá que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, pero a Él le conmueve la fidelidad. Le conmueve de una manera tremenda la fidelidad. Y también en Isaías 53:6 dice la palabra, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios. Esto lo está haciendo el profeta Isaías, haciendo alusión a que la humanidad cayó, se desvió, dejó a Dios atrás, y dice, para seguir nuestros caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Eso se refiere a Jesús, que cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él cargó con nuestros pecados para que nosotros pudiéramos entender que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Se hizo pecado por nosotros para que nosotros no recibiéramos el castigo y la ira de Dios, la recibió Él en la cruz. Si hay algo que querés saber qué significa la cruz, por supuesto representa el amor de Dios, pero en la cruz, en la crudeza de la cruz, en el dolor de la cruz, en la soledad de la cruz, en la angustia de la cruz, lo que se experimenta es la ira de Dios. Jesús recibió el castigo de Dios. Dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo lo que merecíamos nosotros por desviarnos y ser pecadores, lo recibió Jesús. Él amortiguó todo eso y Él recibió el dolor y a nosotros nos da el gozo. Él recibe el dolor y la enfermedad y a nosotros nos da la salud. Él recibe la soledad de la cruz y a nosotros nos da su dulce compañía. Todo cuando pasa por la cruz se transforma y a nosotros nos llegan bendiciones. Y Él se hizo maldición por nosotros. Por eso qué importante es estar en Cristo. Estar en el camino que conduce a la verdad y que nos lleva a la vida, ¿no? Entonces, por eso qué importante es vivir en Cristo. El Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona en el mundo, todo ser humano, dice, hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Eso es lo que se dice comúnmente, caminar en nuestra propia opinión. Yo era un experto en caminar en mi propia opinión. Yo tenía el yo gigante, así mi esposa dice que muchas veces me sigue pasando que camino en mi propia opinión. Por supuesto hay veces que la naturaleza caída la tengo, entonces mi esposa hace así, ustedes saben lo que es esto, es precioso, ¿no? Entonces yo reconozco, obviamente, díganme, si Dios hubiese terminado conmigo, yo estaría en el cielo. Entonces por supuesto que vamos caminando, Dios está haciendo la obra, la Biblia dice que aquel que comenzó la obra será fiel en completarla, hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros los cristianos no somos perfectos. Nosotros los cristianos somos personas que amamos a Dios y que en el camino de santidad, que en el camino de la prueba,
que en el camino de buscar cuál es el verdadero, en ese camino Dios nos va tratando y santificando. Es decir, una palabra que estamos en proceso de restauración constante y de renovación y de santificación. ¿Para qué? Para que cada día podamos reflejar un poquito más a Jesús. Un poquito. Y cada día ese poquito va haciendo que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. El reflejar a Cristo, ese es el proceso de santificación. Como le pasó a Job, salió puro como el oro. Ustedes saben que el oro se prueba con fuego, se purifica con fuego, las impurezas. El oro es un metal precioso que resiste altísimas temperaturas. Entonces lo meten en el fuego y cuando el oro es impuro, que tiene distintas partículas que no pertenecen a ese metal precioso, en esas altas temperaturas de la prueba, hablando de los seres humanos, de los cristianos, se quema todo lo que es impurezas, se quema todo lo que es contaminación, y como es un metal precioso que resiste altísimas temperaturas, lo que no es desaparece y queda lo esencial. Entonces queda puro, el oro queda puro, porque fue probado a altísimas temperaturas. De ahí viene la expresión de la prueba, ¿no? Que tiene que ver con que la prueba significa ese fuego que purifica, que es el fuego de Dios en nuestras vidas. Y para ir terminando, en Proverbios 4:18 dice: los caminos de los justos. ¿Quiénes son los justos? Mirá si hemos predicado de los justos. Los justos son aquellos que decidieron creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador, y no somos justos por nuestras propias obras, sino que somos justificados porque creemos en aquel que nos justificó en la cruz del Calvario. Y dice: los caminos de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. En una palabra, hay un camino de luz, hay un camino que va iluminando a mayor santidad, mayor luz, a mayor revelación, mayor luz, a mayor búsqueda de Dios, mayor luz. ¿Por qué es importante los ayunos en oración? ¿Por qué es importante tener este tiempo de estar escuchando la palabra? ¿Por qué es importante congregarnos cuando lo podemos hacer? Bueno, ahora no estamos congregando virtualmente, ¿no? Porque eso habla que nosotros queremos movernos en luz. Y eso es precioso y agrada tremendamente a Dios, ¿no? Cuando queremos más de Él. Y ya para terminar el último versículo, y ya sí vamos a ir a lo que estamos viendo ahí, a esta maqueta de 36 y Mitre. En Isaías 55, 8 al 13, Isaías 55 es una palabra muy preciosa, y es el verso 8, vamos a leerlo aquí. Dice el Señor Jesús, el Señor Jesús, el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesucristo, y dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y después habla una serie de cosas que la voy a leer ahora también, y dice el verso 10: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. Mi palabra. Y dice: la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos,
crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor, serán una señal perpetua de su poder y de su amor. ¿Qué me contás? Qué hermosa palabra de Dios. Yo rescato 3 cosas puntuales y ya vamos, porque tiene que ver con esto. La palabra de Dios dice que los caminos de Él son más altos que nuestros caminos. Y así como es el cielo de la tierra, así son sus caminos y sus pensamientos, más altos que los nuestros. Indudablemente eso se refiere a cuando el hombre piensa naturalmente. Cuando el hombre piensa en una forma, porque veo, creo, yo porque hago las matemáticas y siempre me tienen que dar bien. Tiene que ver precisamente cuando el hombre, aún siendo cristiano, busca ser mental, busca ser cerebral, busca analizarlo todo y se pierde la preciosa y gloriosa oportunidad de vivir y de pensar con la mente de Cristo. Que Dios ya nos la dio, eso lo habla en el libro de Romanos. Tenemos la mente de Cristo. Y cuando nosotros activamos la mente de Cristo, empezamos automáticamente a caminar en los caminos de Dios, que son altos. Empezamos a pensar los pensamientos de Dios, que son altos. Pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de gozo y no de tristeza, pensamientos de bendición y no de maldición, pensamientos de vida y no de muerte. Y a mí me hace ver, cuando nosotros tuvimos el proyecto de 36 y Mitre para activar la iglesia nueva, somos una iglesia muy chiquitita, yo mismo me puse a pensar con mi propia mente, ¿pero cómo vamos a comprar un terreno? ¿Pero cómo vamos a ahorrar después para construir? ¿Pero cómo vamos a tener plata para pagar a los albañiles? Esto es mente natural, pensamientos bajitos. Entonces yo digo, no, Señor, yo no quiero pensar así. Yo si pienso así, no puedo ser pastor de este lugar. Y mucho menos, no quiero transmitir eso a tu pueblo. Chiquito, mucho, 20, 30, 40, 50, no sé. No quiero yo transmitir incredulidad, no quiero yo transmitir solamente una mente racional. Mirá, soy una persona muy mental. Ahora en Cristo soy una persona que quiero activar la mente de Cristo y cada día anhelo eso. Entonces dije, no, Señor, vos decís que nosotros vamos a tener. Entonces ahí empecé a creer en la palabra. Y acá viene la segunda parte. Y dice así la palabra de Dios. En el vamos al verso 11. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. Dice, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la enviaré. Te hago la pregunta, ¿tenés una palabra de Dios para tu vida? ¿Tenés una palabra de Dios donde vos decís, Señor, vos enviaste una palabra para mí? Yo primero la creo. Segundo, la atesoro. Y tercero, trabajo para que tenga cumplimiento. Bueno, la palabra de Dios que fue soltada sobre plátanos es que nosotros íbamos a tener un terreno, íbamos a edificarle casa al Señor. Yo la creí con todo mi corazón, la atesoré y empecé a trabajar para que tenga cumplimiento. Porque como ves, te estás moviendo en el camino de Dios, que es la palabra de Dios. Él dice que yo hago que prospere en todos los lugares donde yo la envíe. ¿A qué? A su palabra. ¿Tenés palabra de Dios? ¿Te fue dada una palabra de Dios? ¿Crees una palabra de Dios que te vino como una rema a tu vida? ¿O solamente te levantás a la mañana y te levantás como un natural más, quejándote, pensando todas las cosas que tenés para hacer, y nunca pensás que bueno que tenés salud, que te podés levantar? Nunca pensás que bueno, Señor, que me puedo despertar. Hay gente que se duerme y no se despierta. ¿Cuántas veces puede pasar? Qué bueno que tengo un nuevo día, qué bueno que tengo un nuevo caminar. ¿Y qué tenés para mí hoy, Señor? Sorprendeme. ¿Te levantás con la mente natural o te levantás con la mente de Cristo? Bueno, la mente de Cristo siempre te va a llevar a la palabra, porque Él es la palabra viviente. Y lo tercero, dice, ustedes vivirán con gozo y paz. Porque hay cristianos que viven siempre con cara larga, siempre quejándose,
siempre tristes, siempre buscando el pelo al huevo, como siempre digo, porque no viven la palabra, viven conforme a su propio pensamiento, viven con los pensamientos y los caminos bajos. Entonces, si vos vivís así, nunca vas a experimentar lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural es Dios, es sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural. Es el Dios que hace milagros, el que da vista a los ciegos, el que abre caminos donde no lo hay. Acá, como dice, sendas Dios hará. Si yo me pongo a analizar, no, pero no podemos hacer 36 siniestros, no podemos edificar, no podemos comprar, no vas a poder. El Señor dice, conforme a tu fe te será hecho. Los milagros que le hace el Señor, dice que vio la fe y produjo el milagro, vio la fe en los amigos y sanó al enfermo, vio la fe y le dio la vista al ciego. Conforme a tu fe te será hecho. ¿Cómo es tu fe? ¿Y fe en qué? ¿En vos mismo? No, fe en la palabra de Dios. Entonces lo que estás viendo acá es producto de la fe de la congregación de Plátano. Vos, tu fe produjo que hoy esto esté más de la mitad levantado. Tu fe hizo que en 2 años tremendos antes del último mandato, que fueron los 2 últimos años del gobierno anterior, que fueron tremendamente difíciles, en ese momento la iglesia se estaba edificando. Nunca paró de edificarse. En ese momento se seguían comprando materiales. Una iglesia chiquitita, vos la conocés. Si no la conocés, bueno, es porque no te congregas con nosotros, pero te invitamos a que puedas mirar las fotos y demás. Muy chiquitita. Hoy le estamos dando de comer en plena pandemia a más de 1.000, ya estamos casi por las 1.100 viandas por semana. Estamos hablando de 4.400 viandas por mes, en medio de la pandemia. Tenemos las alacenas medias vacías, y a mí me gusta verlas vacías. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que estamos dando. Y cuando bien está vacía y cuando vemos que ya no hay más, ahí Dios manda la provisión sobrenatural. Pero nosotros esperamos en fe. Yo no digo, hoy Dios... Hoy estaba orando esta mañana, tuve ayuno hoy, y yo digo, Señor, yo sé que vos lo sabés, viste, las alacenas están un poquito vacías. Señor, no te pido desde la preocupación, Señor, no te pido desde la incredulidad, Señor, te pido desde la fe, sorpréndeme, sé que las voy a ver llenas. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer, sé que lo vas a hacer. No pidas desde la desesperación, no pidas desde el enojo, no pidas desde el cansancio, pedí desde la fe, desde la fidelidad. Y ahí Dios vas a ver la mano poderosa. Esto es producto de la fidelidad de Dios. ¿Y por qué tenemos esto aquí? Porque aquí al final dice, donde antes había espinos crecerán cipreses. ¿Sabéis lo que era este campo, este terreno ahí? Basural, todos tiraban basura. Había un álamo de 50 años que estaba ahí, que nunca nadie se ocupó de él, por eso creció enorme, gigante. Me acuerdo que nos salió mucha plata desmontarlo, talarlo, sacarlo, y ahí estaba el terreno todo desnivelado. Había un pozo hacia el final. Decían que en un tiempo hubo un pozo ciego donde un día jugando los chicos se cayeron dentro del pozo, tuvieron que sacarlo, cuenta la historia. Un terreno tremendo. Vivía una casa ahí abandonada, quedó un poco en contrapiso. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde antes había un basural, un terreno baldío, ahora se edifica la casa de Dios. ¿Quién lo hizo? Tu fe, mi fe, nuestra fe. Y dice la palabra, estas cosas le darán gran honor al nombre del Señor. Será una señal perpetua de su poder y de su amor. Este lugar es la demostración visible del amor de Dios. De tal manera ama Dios a Plátanos, que Él, por la poca fe que pusimos nosotros y la poca fidelidad que pusimos nosotros y el esfuerzo de nuestros diezmos y nuestras ofrendas y desafíos que pusimos nosotros, Dios con ese poquito que se lo pusimos en sus manos, eso fue lo más meritorio de nosotros, habérselo puesto en sus manos. Él hizo esta obra tremenda que honra a su nombre. Por eso qué hermoso que yo bendigo a todos los hermanos que están diezmando, que están ofrendando, que dan el desafío. Y ustedes saben, los que lo hacen, saben que yo no recibo un diezmo, no recibo una ofrenda
si no oro por ustedes. El otro día me llegó una ofrenda de una hermana de otra congregación, por una hermana de la iglesia. Me dice, pastor, esto es de la ofrenda porque la hermana quiere bendecir, el comedor quiere bendecir. Y yo le digo, dame el teléfono. No, dame tu teléfono, marcame el número. Y le puse el audio y le mandé una oración de bendición, porque no es mi bendición, es mi boca, son mis palabras, pero es la bendición de Dios, que se suelta a través del pastor. Y yo no puedo recibir un diezmo, una ofrenda sin oro. Y muchas veces me ha pasado que me dieron y me pongo a orar solo en mi pieza, oro a esos hermanos que son fieles, que permanecen. Algunos me llaman, hay algún montón que no puedo ir a buscarlo, pero lo tienen guardadito ahí. El otro día una hermana que me olvidé de buscarlo me dice, pastor, no se olvide. Sí, yo me acuerdo, tranquila, se anhelan agradar a Dios, anhelan cumplir con su palabra. Por esos hermanos esto está acá. No en la televisión, allá en 36 y mil. ¿Y por qué esto? Porque en el día de ayer, en plena pandemia, en plena incertidumbre, alimentando a más de 4.400 personas, invirtiendo en la panadería que ya está empezando a dar frutos, en medio de todo esto, he podido cerrar ya, y el lunes que viene van a llevar a 36 y Mitre, la compra de todas las cerámicas para la planta baja, para la plataforma donde va a estar el culto a Dios, el baño de abajo con toda la cerámica para la pared hasta arriba, para el piso de los 100 metros cuadrados del salón, las escaleras que van desde planta baja al primer subsuelo y la escalera que va al primer entrepiso y la escalera que va al subsuelo. Y toda la cerámica del subsuelo. Y te digo que, ¿sabes qué? La cerámica no es cerámica, es porcelanato, de primera calidad. No compramos ni de segunda ni de tercera, compramos porcelanato de primera. Te digo, ¿sabes cómo salió la palabra? Hoy lo estaba hablando con la pastora Margarita. Vino el pastor Fernández una vez. Nosotros no teníamos una iglesia tan chiquitita y éramos tantos que teníamos que hacer el culto afuera. Estábamos en pleno tierra, ¿sí? Y él venía con su guitarrita a bendecir, nos venía a cantar todo. Y un día soltó una palabra y profetizó. Señor, yo declaro que la iglesia de Plátano vamos a dar culto sobre porcelanato en el nombre de Jesús. Y yo la creí esa palabra. Y la atesoré. Y mirá que podía haber comprado de segunda, de tercera, podía haber comprado no porcelanato, podía haber comprado cerámica, podíamos haber comprado baldosas. Dije, no, Señor. Vos dijiste porcelanato y yo no soy quien para que no pongamos porcelanato. Y invertimos en porcelanato. Y en la gracia de Dios, el lunes que viene, nuestro hermano Amadeo, referente de 36 y Mitre, llevando el estandarte del liderazgo, con nuestro hermano Carlos, que no paran de trabajar en la obra, con un grupo precioso de hermanos, que ahí está Ismael, ahí está Lautaro, ahí está Sebastián, ahí está Agustín, que estuvieron trabajando esta última semana, van a estar recibiendo ese envío. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, prospera para lo cual Él la envía. Así que ahora hicimos un videito donde se empieza cuando el terreno era baldío. Entonces vamos a ponerlo, te voy a pedir Anto que lo pongas, y ya después sí vamos a orar al final con todo para que le creamos a Dios, ¿sí? Así que Nori, mi esposa lo va a acercar aquí, sin miedo, ¿sí? Y lo va a poner allí. Muy bien, ahora sí podemos ponerlo en el nombre de Jesús. Mira, yo te voy a ayudar. Donde piensas que no hay maneras que no podemos entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no hay. Vamos, iglesia, cántalo. Dios hará, donde
Muy bien, ahí le voy a comentar un poquitito. Esto es la empresa Totos, donde trabaja el hijo de nuestra hermana Miriam y Marcelo, ahí está, Marcos, en su oficina, en Totos Cerámicos. Bueno, él fue el que trabajó para poder conseguir un muy buen precio, también plazo en alguna parte de la compra, está en su oficina, en su escritorio, una bendición. Y también gestionamos junto con el dueño, con Miguel, que también le queremos agradecer. Miren qué hermoso negocio. Aquí esta cerámica, ahora la van a ver, son para lo que va a ser el escenario, la plataforma donde vamos a dar culto a Dios. Es una porcelanato precioso, simil madera, donde los 7 metros por 3,5 van a estar todo revestido con material de primera. Esto es lo que va a ser la cerámica que va a estar en la pared del baño de abajo, que ya está comprada. Está comprado todo el material precioso con una trama. Esto es el piso de lo que va a ser el subsuelo. El piso del subsuelo también, esto sí es una cerámica de primera, preciosa, con unos veteaditos así como en grises. Y ahí estoy señalando lo que va a ser los 100 metros cuadrados de todo lo que es el salón de cultos y las escaleras que bajan al subsuelo y que suben al entrepiso. Ahí tal vez lo van a ver un poco blanco, pero es un porcelanato de primera, preciosa. La verdad que estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo y cómo multiplica. Y ahí está la boleta, el muchacho que nos atendió también, Nicolás, y el chico del cajero, son chicos de la iglesia Río de Vida de Quilmes también, con su factura en la mano. Así que ahora le voy a pedir a mi esposa que se vaya alejando de vuelta con la cámara y ya nos vamos a despedir en este punto. La verdad, personalmente estoy muy, pero muy contento porque yo hoy oraba en oración. Hoy tuve el tiempo del Zoom, ¿se acuerda? Le hablé del pastor. El otro día una hermana que hace poquito se congrega con nosotros, en realidad hace mucho, pero como que ahora en tiempo de pandemia se metió, me pareció verla que estaba sintonizada, así que un saludo grande a Samantha y a su esposo seguramente y a su pequeña. Y ella le alentaba la palabra que había dado de obediencia. Y hoy hice arreglos para estar. Un día terrible, terrible. Digo, Señor, justo este día me comprometí a estar. Bueno, estuve allí. Y ¿sabés qué? Había gente de Inglaterra, de Oxford, había gente de España, de Barcelona, pastores del sur, de otras congregaciones también que se sumaron, de comunidad cristiana. Había pastores de Chile, había pastores de Bariloche, bueno, un montón de muchas partes del mundo. Y al final, cuando ya oramos 2 pastores, 2 de Argentina y 2 de otra parte del mundo, y el pastor Yusef me hizo orar a mí. No te digo, bueno, Señor, encima que yo soy medio rebeldón, me haces orar. ¿Ves la gracia de Dios? La gracia de Dios. Y esto también es gracia de Dios, todo es gracia de Dios. Por eso bendigo a Samantha, que ella también dijo que iba a hacer esfuerzo para estar también, y bendigo a todos. Fui como 30 y se multiplica porque sé que hay un montón de hermanos más. Los bendigo a todos. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que nosotros no podemos entender. No podemos entender si pensamos con la mente natural. Pero si pensamos con la mente de Cristo, vamos a pensar los pensamientos altos que Él tiene y vamos a caminar por los caminos altos que Él tiene. Por eso yo te aliento en el nombre de Jesús, que si todavía no sos parte de este proyecto, sí, sos parte de la congregación, pero nunca dijiste, te aliento que lo hagas. Te digo que llegamos hasta acá sin la necesidad de que lo hagas. Pero yo lo digo porque Dios quiere bendecirte. Pero no bendecirte solamente en la faceta económica. Te quiere bendecir dándote pensamientos nuevos. Tal vez todavía no estás sirviendo a Dios. Llamá y serví a Dios. ¿Vos sabés cuántos hermanos sirvieron a Dios en esta pandemia a través de las palabras que fueron soltadas de fe? Y cortaban, yo terminaba y me llamaban hermanos, me decían, pastor, entiendo que tengo que servir, entiendo que tengo que salir a cuarentena, entiendo que...
Y hoy hay más de 30 y pico de hermanos que están sirviendo. Un ejército se levantó, impresionante, y se siguen sumando. Por eso te aliento. Ahora se sumaron los jóvenes para salir a vender las cosas que están haciendo la panadería. Salieron como 8 jóvenes el otro día. Y ya hay hermanos que se quieren sumar, otros jóvenes que se quieren sumar. Tremendo cuando te decidís creer que el Señor hace sendas donde no lo hay. Él es especialista en hacer sendas donde no lo hay. Tal vez hoy no tenés caminos de salud. Él es especialista en hacer sendas de salud para tu vida. Tal vez tenés un matrimonio que está trabado. Él es especialista en hacer sendas de restauración para tu matrimonio. Tal vez tenés hijos que hoy están lejos de Dios. Él es especialista en hacer sendas de regreso para esos hijos pródigos vuelvan a su casa. Tal vez tenés pensamientos de desgano, de tristeza, de fobia. Él es especialista en hacer sendas de caminos de sanidad y de bendición. Por eso te aliento, iglesia. Dios nos ha dado una capacidad de hacer sendas donde no las hay. ¿Sabes por qué? Porque le creemos a Dios. Porque le creemos a Dios. Nada más que por eso, porque le creemos a Dios y buscamos caminar caminos de santidad. Y buscamos caminar caminos donde está la prueba, serle fiel en la prueba. Y buscamos no ser los que retroceden, sino los que avanzan. Hoy estaba orando en oración, aquellos que escucharon habrán escuchado la oración que el Espíritu Santo me dio. Señor, ¿qué hubiese sido de nosotros si vos te bajabas de la cruz? Señor, ¿qué hubiese sido de nosotros si cuando te venían a buscar vos te hubieses escapado? Señor, ¿qué hubiese sido de nosotros si vos le hubieses pedido a tu Padre una legión de ángeles, como dice la palabra, que viniera a salvarte? ¿Qué hubiese sido de nosotros? Hoy estaríamos perdidos. Los cristianos no somos de los que los retrocedemos. No somos de los que nos quedamos por el camino. Somos los que le avanzamos, los que creemos en Él, en sus promesas. Y sabemos que las fuerzas nos las da Él, la sabiduría nos las da Él, la gracia nos la da Él, el amor nos lo da Él y la fe nos la da Él. Pero el Señor dice, sigue pidiendo, sigue buscando y sigue golpeando, porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, halla, y todo aquel que golpea, se le abrirá. Te bendigo. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, a todos los que están escuchando esta palabra, a todos los que han visto, tal vez con alguna imperfección, pero ya lo vamos a mandar por cadena de difusión a este videito. Señor, bendigo para que esta palabra que fue soltada en esta hora, Señor, dé fruto y no vuelva vacía, sino que dé fruto para la cual tú has enviado. Esta palabra de fe, de andar en tus caminos, esta palabra de fe, de creerte a ti, y esta palabra de saber que cuando te creemos a ti, tú haces sendas donde no los hay. Por eso gracias te damos, Padre, te bendigo con todo mi corazón y junto a mi esposa y a mi hija, Señor, te digo gracias por la congregación de Plátanos donde nos pusiste para pastorearla. Gracias por la vida de la pastora Margarita, Señor, que también con tanto esfuerzo y tanta dedicación, ella no escatima tampoco en esfuerzos como la vida de Esteban y de Angélica, que son los más fieles muchas veces a la hora de las ofrendas. Por eso les bendigo pueblo de Plátanos, y declaro que contigo seguiremos viendo esas sendas donde no lo hay. Te bendigo, iglesia amada. Nos vemos el domingo en la gracia de Dios. Paz.